Les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos sean todos esta noche. Vamos al capítulo 6 del libro de los Romanos y espero que se concentren después de esta tarde. Así que no se ha perdido nada. Ustedes están salvos en Cristo. Nadie se ha perdido aquí. Así que vamos a leer el capítulo 6 de Romanos y vamos a entrar a lo que llamamos una luz hacia la doctrina de lo que la justificación hace en el creyente. Pero vamos a leer el texto y todos vamos a poner el sentido. Yo lo voy leyendo y ustedes me van acompañando. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es la idea central de estos versos? Pues muy sencillo. En esta porción de la Escritura, la palabra enseña que el que ha entregado su corazón genuinamente a Jesucristo, Dios le ha perdonado y le ha dado una nueva vida en Cristo, librándolo del poder del pecado y haciéndole vivir la nueva vida que solamente en el poder del Espíritu Santo se puede vivir. Esa es la idea central de ese texto. ¿Cuál es el tema que está allí? Pues los resultados de la justificación de Dios. Ya en el capítulo 5, ya Pablo nos hablaba de esto y sigue aquí, pero lo va a hablar ya personalmente lo que le ha ocurrido al que creyó en el Evangelio. Algo le ha ocurrido a la persona. Y ese es el tema de Pablo ahí. Pero nuestro estudio de esta noche lleva como título Genuinamente nuevos en Cristo. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Genuinamente nuevos en Cristo. ¿Cómo se llama? Genuinamente nuevos en Cristo. Fíjense lo importante de esta palabra que acabamos de leer, esta introducción. Hay que decir que la vida cristiana, una vez que hemos creído en el Evangelio, aunque el individuo en el momento no sea consciente de las realidades espirituales que ahí se están llevando a cabo, porque eso uno no lo puede ver en el momento. Una persona cree, pero yo no puedo ver en el momento, no está a mis ojos lo que está pasando. Esos son puramente hechos espirituales que ocurren entre Dios y esa persona y su espíritu. Con el tiempo vamos siendo conscientes de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en nosotros. Con el tiempo lo vamos entendiendo. Y lo hermoso de esto es que ese fenómeno de la espiritualidad cristiana, que tantos quieren verlo y tantos quieren descifrar lo que no se puede, eso está con llave en la Biblia. La Biblia no nos explica cómo fenomenológicamente se da la salvación. Aunque los teólogos alemanes del siglo XIX y XX, especialmente de la teología racional alemana, quisieron explicarlo y en vez de explicarlo confundieron más a la gente. Eso no lo podemos explicar nosotros. La salvación es de Jehová, dice Jonás. Aquel ciego de nacimiento, cuando Cristo lo curó de su ceguera, a él lo interrogaron y ese ciego ilustra mucho el fenómeno de esto que Pablo está hablando. Él le dice a la gente, yo solo sé que antes no miraba y ahora veo. ¿Cómo fue eso? Dice él, no lo sé. Un hombre que se llamó Jesús me dijo esto, fui y me lavé y aquí estoy y miro. Ya estuvo. De manera que esa genuina vida cristiana, Pablo empieza a explicarla, lo que te pasó a ti y lo que me ocurrió a mí cuando dije, sí, creo de todo corazón que Jesucristo es el Señor
y confieso con mi boca que Dios le ha levantado de los muertos para el perdón de mis pecados. Lo creo de corazón. Más de ahí, todo eso es obra de Dios que no la sabemos cómo es. No la podemos explicar. Pero Pablo nos va a explicar en el capítulo 6 los efectos que eso ha tenido en nosotros. Y primeramente nos dice, fíjense bien, que esa genuina nueva vida en Cristo, el ser genuinamente nuevos en Cristo, primeramente significa que genuinamente andamos en la luz. Genuinamente andamos en la luz. ¿Por qué decimos andamos? Porque el comportamiento, la característica de un creyente genuino, aunque le cueste entender al principio, Dios en la Biblia le va a llamar a la forma en cómo tú te vas a comportar después de haber creído en Él. Usa el verbo andar, peripatei en griego. Andar significa que yo públicamente ahora exhibo mi nueva forma de pensar, mi nueva forma de actuar, mi nueva forma de ser en la sociedad donde a mí me insertó el Señor para hacer luz a las personas. Todo el que ha creído en Cristo, consciente o no, en el sentido de entender lo que ha pasado, inmediatamente que cree, Dios le ha transformado a una nueva vida. Y por eso Pablo nos dice, genuinamente andando en la luz. ¿Cómo? Primeramente, al haber sido colocados en Cristo por el Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el verso 1 al 5 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice andemos en su Biblia. ¿Seguros que dice andemos ahí? Pues ese verbo es un verbo en tiempo presente, es un verbo en voz activa, es un verbo en modo indicativo y significa que permanentemente hablando, a partir de que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, a partir de ese momento, Dios te da la capacidad de poder vivir la vida a la que Él te llamó. Él te la dio esa capacidad. Que tú seas, cuidado con lo que voy a decir, o yo, ignorante de esa realidad espiritual, eso no le quita que esa realidad esté en ti. Tú la puedes ignorar, pero ya está en ti. Ya está en ti. Miren los verbos en el tiempo aoristo. El tiempo aoristo griego significa un hecho que ha ocurrido una vez con consecuencias para el tiempo presente, cuando para el que lo habla lo pone en un modo indicativo, que es una realidad. Hoy me van a dejar hablar un poquito de gramática porque va a ser importante para entender bien el texto. De modo que Pablo está diciéndonos a nosotros que antes estábamos en las tinieblas, pero que Dios, cuando yo creía en Cristo, inmediatamente
Me sacó de las tinieblas y me puso en la luz. Eso está en la carta a los Colosenses 1:13. Ustedes la pueden leer ahí, ¿cómo va a decir? Fuisteis trasladados al reino de su Hijo. Inmediatamente. Tú ya no vives en las tinieblas, vives en la luz. Dios te puso en la luz, aunque tú lo ignores ahora y no lo entiendas. Eso no quita que te puso en la luz. De manera que allí el Espíritu Santo, miren esos verbos, pero hay que entender algo primero. Pablo en el capítulo 6 está contestando aquella antítesis que los judíos le plantearon en el capítulo 3. Hasta aquí está contestando ya. ¿Qué? Que Pablo dice que el evangelio, la salvación es por gracia y no por obras. Y el judío le ha dicho, entonces mis buenas obras que tanto busqué yo no me sirven para salvarme y justificarme. Y al gentil que no buscó las buenas obras, sino que adulteró, se emborrachó, practicó la brujería, hizo esto, Dios lo va a recibir como que no ha cometido ningún pecado. Qué bonito esta doctrina de este Pablo. O sea, pues, le dicen ellos, que entonces tú me dices a mí, que yo que soy judío y que he perseverado en alcanzar la justicia de Dios buscando el bien, yo que me he apartado de esas cosas, que entre más peque, Dios me tiene más gracia a mí, entonces pequemos más para que la gracia de Dios abunde. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la contestación de Pablo? ¿Qué contesta Pablo? Ni se te ocurra parir esa idea. Literalmente en griego. Megenoito. Ni se te ocurra pensarlo. Porque Dios no ha mostrado su gracia por reacción al pecado del hombre. No, Señor, eso no está en la Biblia. Dios ha mostrado su gracia por acción de su propia voluntad, sin que el hombre lo presione a Dios para que haga algo. Ahí está en Efesios. Y en Efesios Pablo dice que nos llamó y nos amó por el puro afecto de su voluntad. Ya está. La gracia no apareció para poder disculpar el pecado del hombre. No, Señor. La gracia apareció para detener el pecado que destruye al hombre. La gracia no es una reacción de Dios al pecado. La gracia es una acción libre de Dios porque Él es amor, decidió amarnos sin merecerlo. Por eso es gracia. Sin que nadie le pusiera una pistola para que te salvara a ti o a mí. ¿Entiendes? De manera, el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ahí está. Hemos muerto está en voz activa. Eres tú el que mueres al pecado, no el pecado a ti. Eres tú el que mueres al pecado. Es una decisión que tú tomas en Cristo. Y una vez que tú tomas esa decisión en Cristo, el Espíritu Santo te da la capacidad de que tú te libres del poder del pecado que antes no podías dominar. Por eso los verbos ahí, tú vas a ver que están en voz pasiva. Mira. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, está en voz pasiva, en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Está en voz pasiva, bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué será que está en voz pasiva? Porque alguien nos está haciendo eso a nosotros. Y miren lo que dice. Porque los que somos sepultados, voz pasiva otra vez, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, otro verbo en voz pasiva, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué esos verbos están en voz pasiva? Porque es algo que me hace Dios a mí. ¿Quién de las personas me hace eso a mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú crees en Cristo, Cristo te bautiza con el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo te bautiza a ti en Cristo. Te mete a la iglesia y a la vida de la gracia. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana. Imposible. Él te coloca en Cristo muerto al pecado. Pero mueres tú. Y una vez que tú has muerto al pecado, pues estás muerto. Estoy en Cristo ahora. Ya no estoy en otro lado. Miren, por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús morimos? En es un locativo griego. Significa que ahí te encuentras tú y me encuentro yo. Genuinamente nuevos, puestos en Cristo por el Espíritu Santo. De ahí nadie me va a sacar a mí, ni a ti. Pero también genuinamente nuevos. Fíjense lo que va a decir el verso 6. Genuinamente resucitados para la nueva vida en Cristo. Miren lo que dice el verso 6 al 10. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí está otra vez la voz pasiva. El Espíritu Santo lo crucificó al viejo hombre, juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, perdonado de una vez por todas. Y si morimos con Cristo, el hecho que se consumó ahí, creemos o estamos creyendo que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, ya habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué está diciendo Pablo? Genuinamente en la luz, andando en la luz, primero porque hemos sido colocados en Cristo por el Espíritu Santo. Y segundo, porque hemos resucitado en Cristo, con Cristo, a una nueva vida. Por eso es que dice el verso 6, sabiendo esto. Sabiendo esto está en voz activa, presente, continuo. Significa que toda la vida que tú vives como cristiano en tu cabeza, aquí, tienes que estar pensando que estás muerto al pecado. Tienes que estar consciente las 24 horas del día hasta el día en que te mueras, que tú estás en Cristo y que tú has resucitado con Él a una nueva vida. Que el viejo hombre,
El viejo hombre ha sido crucificado por el Espíritu Santo. El viejo hombre que le encanta el vicio. El viejo hombre que le encanta lo que tú quieras, el guaro, la pornografía, le encantan las cosas feas, el pecado. Así es el viejo hombre. Y él vive en ti. Eso no te lo puedes quitar. Dios te dio un nuevo corazón, no te regeneró el que tenías. No sirve para nada. A esa realidad espiritual que se opone a la obediencia a Dios, que no puede estar donde está Cristo, Pablo la llama viejo hombre. Fue crucificado. Allí con Cristo en la cruz fuimos crucificados. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿cómo? Y ya no vivo, sino que, así es. Él ya no vive porque el viejo hombre fue crucificado. El que vive ahora es el nuevo hombre. El nuevo hombre, él no peca, ni puede pecar, ni nunca podrá pecar. Cuando el cristiano peca, lo hace por dos cosas. O por comisión, porque se lo ha propuesto y le gusta y es sinvergüenza, o por omisión, porque por ignorancia no se dio cuenta y cometió el pecado. Y David siempre le oró a Dios, ¿se acuerdan? Y le dice a Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque los que yo cometo soy consciente, pero hay otros que no. Pero cuando peca el cristiano, no está pecando el nuevo hombre que está en él. Peca siempre el viejo hombre porque es lo único que sabe hacer. Ese viejo feo que está ahí. Es lo único que sabe hacer. Pecar. Pablo dice que ese cuerpo fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero es que ahí destruido, hay que aclarar esa palabra griega destruido. Realmente está diciendo para que el cuerpo del pecado sea dejado inoperante en su poder sobre mí. Inoperante su poder sobre mí. Él va a estar ahí conmigo siempre. Pero ahora yo ya no le obedezco. Aunque Él me pida las viejas mañas con las que vine a Cristo, ahora yo le digo a Él, aunque me lo pidas, yo estoy muerto a ti. Ya no tengo por qué obedecer. Ya no tengo por qué obedecer. Y fíjense, yo vivo para Dios ahora, no para el pecado. Porque si estás en Cristo, estás en vida. Si no estás en Cristo, estás en muerte. Y la muerte es pecado. El pecado te lleva a la muerte. Pero si estás en Cristo, estás en la vida. Y la vida te lleva a la vida. De manera que hay cristiano que no es consciente de esa realidad. No es consciente. Y uno le tiene que explicar al hermano, ¿has creído en Cristo de corazón? Sí, le dice a uno el hermano. Entonces, mira, hermano, has muerto al pecado. Tú ahora puedes decirle no al pecado. Tú ahora tienes el poder en ti para decirle no al pecado. Pero es que fíjese que no sé porque todavía quiero andar en las picardías que andaba. Yo no siento nada así. Es que no se trata de eso porque siempre vas a sentir eso. El dicho que dice, muerto el perro, muerto la rabia. Así es el cristiano también. Hasta que tú te mueras y yo hoy nos entierren. Se acabaron las tentaciones. Pero hoy las tentaciones vienen. O ustedes no son tentados, van a decir. Van a decir que no les tienta el pisto muchas veces. Las mujeres, algunos. O se hacen ustedes los que no
los blancos allá adentro. Eso no es así. Adentro de ustedes vive ese pícaro. Ahí está adentro. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a convivir con él y ponerlo en su lugar al viejo hombre. Porque si no lo pones en tu lugar, es muy difícil que puedas andar en la vida de luz. Te va a hacer la vida de a cuadritos el viejo hombre. Pero Cristo dice, así también vosotros, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Y aunque te vengan las tentaciones, aunque el viejo hombre te diga, hagamos esto, mira, ve, nadie nos mira ahorita. Caramba, una vez viajando bastante en la región, gracias a Dios ya no viajo, pero me tuve que cuidar de las tentaciones. Ustedes no saben de cuántas, de miles. En todos esos países fue difícil. Y le decía al Señor, no me dejes, Señor, no me dejes nunca. Dame los pies para salir corriendo, porque aquí esto está perdido. Y en todos los hoteles que yo iba, en todos los hoteles ofrecían los servicios de las damas de compañía, ya estaba de moda eso. No había país donde fuera, que no fuera eso así. Pero un día me tocó bien de cerca la tentación. Porque yo llegué al hotel y llegaba bien cansado y Dios mío, decía yo, Señor, bueno, un día más y todo. Y estoy abriendo mi habitación y atrás de mí oigo una voz bien sensual de una chica que me dice, buenas noches, Señor. ¿Volteo o no volteo a ver? Dije yo, ¿verdad? Pero bueno, dije, voy a voltear a ver porque quién sabe quién es. Y volteo a ver y esa mujer está en camisón. Y yo no hallaba la llave, ¿dónde estaba? Yo no hallaba la llave. Y allí tembló la tierra. Tembló la tierra. Y dije yo, Padre, ayúdame. Ayúdame. Porque qué bonita esta mujer, dije yo. Ayúdame. Amo a mi esposa y no, Señor. Y abrí rápido y cerré, el corazón me latía así, Dios mío, ¿qué es esto? Decía yo, ¿verdad? Claro, es el pícaro que había en mí, que practicaba eso. Porque yo fui mujeriego, porque yo me conozco como era. Yo me conozco como era. Este es el viejo hombre, dije yo. Pues nos vamos a acostar sin vergüenza y nos acostamos a dormir, apagamos todo ahí, oramos al Señor y se fue todo eso, gracias a Dios. Le di gracias a Dios que me salvó por su gracia, por su gracia. Y le dije, esto se tiene que ir terminando y yo me voy a quedar con mi esposa en Honduras. Yo no quiero más esto, Señor. No quiero. En cualquier momento voy a caer. Ayúdame, le digo. Y siempre me enviaba el Espíritu Santo a este verso. Y volví a decir, tengo el poder para poder hacerlo. Y así pasé 2 años más y después me retiré, gracias a Dios. Y ustedes pasan por lo mismo, yo también. Todos los días soy tentado igual que ustedes. ¿En dónde me tienta el demonio? ¿En dónde me tienta mi carne? ¿En dónde me tienta el mundo? Pues ahí donde yo fui débil. ¿En dónde? Pues en las mujeres. A mí también van a decir un montón. Pero aprendí a morir a eso. Aprendí a morir. Me costó mucho. Me costó mucho. Pero miren, tercer elemento que Pablo nos regala de andar en luz. Nos ha dicho, hemos sido colocados por el Espíritu Santo en Cristo. Nos ha dicho que genuinamente andamos en la luz porque hemos resucitado a una nueva vida donde el pecado ya no nos manda. Ya no nos manda. Nos va a querer mandar, pero ya no nos manda. Y 3, genuinamente en la luz. Qué hermoso. Puestos a una vida resucitada, a una vida en la cual nosotros somos puestos en la libertad que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dice.
Así también vosotros considerados muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué hermoso. No reine en presente continuo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es lo que les decía. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo una nueva vida eterna. Y yo ando en la luz y estoy consciente siempre de que el pecado va a querer enseñorearse de mi vida. Pues que se venga, nos vamos a agarrar a muerte. Mientras me agarre de la Biblia, mientras dependa del Espíritu Santo, mientras le obedezca a Dios, lo voy a vencer. Pero cuando me le enfrente por mí mismo, cuando me le enfrente usando técnicas, no se vayan a enojar, técnicas terapéuticas o psicológicas, voy a perder esa batalla. Porque el único poder que tengo contra eso se llama Jesucristo. Y miren lo hermoso. Ni reine, ni tampoco presente estas manos para el mal. Porque el pecado se muestra en mi cuerpo según lo utilice para propósitos que van en contra de lo que Dios nos demanda. Tu cuerpo ya no es tuyo. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Tus manos, tus pies, tu cabeza, tus ojos, tu nariz, todos son del Señor. Para Él son. Y son para que se glorifique y manifieste la vida de Dios en ti. De manera que tú y yo ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, viviendo en la gracia significa que yo no vivo en el pecado. Se malentiende la gracia cuando una persona dice, pues voy a pecar más porque de todas maneras, aunque yo sé que no ando bien y que soy sinvergüenza, Dios por gracia me perdona y me quiere. Esa no es la doctrina de la Biblia, esa es tu doctrina. La doctrina de la Biblia dice que si tú vives en la gracia, el pecado no se enseñoreará más de ti. Ahí está, ese verso está ahí, yo no lo estoy inventando. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque bajo la ley yo peleo contra el pecado por mí mismo. Bajo la gracia yo peleo el pecado en Cristo. Y Cristo ya lo derrotó. De manera que genuinamente nuevos andamos en la luz. Colocados en Cristo por el Espíritu Santo. Resucitados en Cristo a una vida nueva. Puestos en Cristo poseyendo la vida eterna que Dios nos da. Sin que el pecado sea para nosotros un problema que no podamos exitosamente resolver. Tú puedes vencer eso que te quiere dominar. Tú puedes. Está en ti ese poder. Se llama Espíritu Santo. Él te crucificó a ti y a mí en la cruz para que vivas. Segundo punto para terminar hoy. Pero, ¿por qué Pablo habla tanto de esto? ¿Por qué nos dice que genuinamente nuevos andamos en la luz?
Porque nos quiere llevar a que también entendamos que mientras andemos en la luz, también andamos genuinamente libres del pecado. Genuinamente libres del pecado. Andas genuinamente en la luz, entonces andas genuinamente libre del pecado. Miren lo que dicen los primeros dos versos, del 15 y el 16, perdón. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Contesten, ¿cómo? Ni se te ocurra parir esa idea, ni lo pienses. No podemos persistir en el pecado porque estamos bajo la gracia. El que vive en la gracia de Dios, vive en la libertad del poder del pecado. ¿Por qué? Porque es siervo de la justicia. Miren el verso 15 y 16. ¿No sabéis, dice el 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sí es. El cristiano ya no es siervo de la injusticia. El cristiano es siervo de la justicia. Ahora el cristiano puede practicar lo que le agrada a Dios. Ahora la característica de tu vida y la mía es porque se va a caracterizar porque somos fieles a Dios y fieles a nuestros hermanos. Andamos en justicia. Y tienes que vivir en justicia. ¿Y qué es justicia en el Evangelio de Pablo? Todo aquello que Dios le demanda al hombre para poder aceptarlo delante de su presencia. Eso es justicia. Todo aquello que Dios le demanda al hombre para poder aceptarlo en su presencia. Pero como no teníamos justicia, Dios nos dio su justicia en Cristo. De manera que ahora somos justos. Y por ser justos, andamos en la justicia. No vivimos más en el pecado, andamos en la justicia. Por eso es que Él dice que si yo me someto al pecado y le obedezco, voy a ser siervo del pecado. Pero si yo le obedezco a la justicia, la cual me da Dios poder en el Espíritu Santo, porque estoy en Cristo, seré siervo de la justicia. Seré esclavo de hacer el bien para mis hermanos, para mi esposa, para mis hijos, en el trabajo, en donde sea, seré justo. Y cuando cometa el error, me presentaré ante Dios y lo enmendaré porque soy justo. Por eso es que Pablo siempre va a decir, uno obedece a la justicia, a aquello que Dios demanda para ser acepto en su presencia. Debes de ser justo, yo también. Debes practicar y vivir en la justicia porque eres siervo de hacer lo bueno, no lo malo. Tú no eres siervo de lo malo, eres siervo de lo bueno. Y puedes obedecerle a lo bueno porque lo bueno está en ti, se llama Cristo. Pero también genuinamente andamos libres del pecado porque somos siervos de Dios. Miren lo que dicen los versos 17 al 22. Pero gracias a Dios, no a nosotros, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, libertados están perfectos. Dios te libertó de una vez y para siempre. No vas a volver a ser esclavo del pecado. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidades
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Genuinamente nuevos, andando en la libertad del pecado, porque somos siervos de la justicia. Segundo, porque somos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir que somos siervos de Dios? Pues fíjense algo que dice Pablo acá. Para ser siervo de Dios, uno no sabría cómo cumplir lo que Dios quiere si no hay alguien que me lo enseña a mí a través de la doctrina. La doctrina es importante para que yo sepa qué quiere Dios de mí y qué le agrada y qué no le agrada que yo haga. Cuando en la iglesia la doctrina del evangelio, cuyo núcleo central es la persona y la obra de Jesucristo, no se enseña en la iglesia, entonces uno viola aquel mandato que Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28, ¿qué? ¿28 qué? ¿Qué le dijo a ellos? No les oigo. Es que esas luces están como que me tienen pero nublado. A ver. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre. ¿Y qué más? Enseñándoles, ¿qué? A que guarden, ¿qué? Todas estas cosas que yo os he mandado. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Del discipulado. De que tú tienes que adoctrinarte bien. Tienes que discipularte bien para saber lo que Dios quiere y no quiere, lo que Dios aprueba y no aprueba. Siempre le digo a la gente en la iglesia, ¿a ti quién te discipuló? Ah, pues fulanito de tal. Y estudiaba la Biblia él, porque yo veo que lo que vos decís aquí son cosas que no están en la Biblia. O sea que vos y él son redondos. Los dos no han aprendido nada. Cuando tú te pongas en manos de una persona que te va a discipular, cerciórate que ese que te va a discipular vive de acuerdo a Jesucristo. Si no vive de acuerdo a Jesucristo, no le escuches. No tiene autoridad para enseñarte. Por eso es que es bien importante entender que para que el siervo sea eficiente y efectivo en Dios sirviéndole al Padre, tiene que conocer la doctrina de la Biblia a profundidad. Miren, estuvimos estudiando algo de discipulado con unos hermanos todo el mes de este mes que pasó allá en la iglesia. Y unos hermanos me decían, caramba hermano Pablo, pero ese discípulo suyo es muy yuca. Eso es Jesucristo que lo dice, no soy yo el que lo dice. Sí, porque si ustedes ven a Jesucristo cómo discipulaba y qué bonito su doctrina, cómo enseñaba el Señor. Allá en Lucas 7, ¿verdad? ¿Cómo enseña el Señor? En Lucas 6 al final ya, y mirando a sus discípulos les dijo. Les leo. Miren la forma de doctrina a la que Pablo se refiere cuando a uno lo discipulan. Que nadie se lo dice a uno cuando lo están discipulando. ¿A qué doctrina Dios me está entregando para que yo haga la voluntad del Padre?
Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en aquel día, le dijo él a ellos, y alzando los ojos, Mateo 6:20, hacia sus discípulos les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Y qué está diciendo ahí Jesucristo a sus discípulos? Que van a llorar, que la gente los va a aborrecer. Pero cuando sean aborrecidos, que sean felices. Tú eres feliz cuando alguien te está mentando la madre. Tú tomas esa actitud en tu corazón. Cuando alguien te hace una injusticia, tú la sufres y cuando te haces injusticia a esa persona, la sufres y le haces el bien. Esa es la doctrina del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Miren cómo les dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y después les dice: pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué les parece? O sea que tú tienes que venir y contarme: mire, hermano Pablo, tengo un jefe tal que me hace la vida cuadritos y es malo, ese hombre está aquí. O mire, tengo a mi papá, a mi mamá que me hacen esto y esto. Bueno, ¿cómo se llama tu papá? Se llama doña María. ¿Y tu papá cómo se llama? Don Juan. Bueno, Señor, bendice a doña María, bendice a don Juan, bendice sus negocios, haz lo que sean personas prósperas, Señor, bendícelos a ellos y que ellos puedan recibir tu gracia, tu amor y tu perdón. Y usted va, ¿cómo es que está orando eso? Pues si ellos son malos conmigo, dígale a Dios que los mate. No, la Biblia dice que no, dice que yo los bendiga. Pero si no ve que me están dando duro a mí, pues más los bendigo. Más les digo que Dios los bendiga. Ser un siervo de Dios es aprender a tener los lomos bien fuertes, listos para recibir macanazos las 24 horas del día. Y ser bienaventurados. Por eso es que Pablo dice: libres del pecado, somos siervos del Padre. Y Él quiere que así seamos. Por eso es que Él dice que yo obedecí aquella forma de doctrina, pero obedecí de corazón. La doctrina en la iglesia es importante. Toda iglesia, sea donde yo vengo, ustedes donde están acá, donde vayan, siempre, 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 lo que nosotros creemos debe ser estudiado perpetuamente dentro de la Escritura. La doctrina debe ser revisada siempre, 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 siempre. Siempre la doctrina debe ser revisada, actualizada. La doctrina, no importa lo que nosotros hayamos creído por años, tiene que ser cotejada con nuestros nuevos estudios de la Biblia y el acercamiento que tenemos en el Espíritu Santo a la palabra. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ir haciendo los ajustes que nosotros necesitamos hacer para ser una iglesia doctrinal, evangélicamente bíblica. No nos enamoremos de nuestra propia doctrina. Sea reformada, sea bautista, sea de la de ustedes, no se enamoren de ella, sino que revísenla siempre a la luz de la Biblia. ¿Cómo cotejo esto a la luz de la Biblia? ¿Cómo es esto a la luz de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, revisemos nuestra doctrina. Ahorita mismo nosotros estamos haciendo eso. Y créanme, miren, hay unas señoras que tienen ahí, denme unos 5 minutos más y termino. Me los dan. Y gracias. Vamos a ver. Estas hermanas tienen 60, 50 años en una iglesia. Y un día les digo: miren, hermanas, tal y tal y tal cosa dice la Biblia de esto y esto. No, pero aquí no creemos eso. Es que no importa lo que ustedes crean. Lo que importa es qué dice la Escritura. Dice esto. Bueno, eso dice. ¿Eres siervo de Dios? Obedece.
Puede ser. Revisa cómo piensas tú. Revisa qué hay en tu cabeza y vete a lo que diga la Biblia, ¿eh? Porque esa doctrina, Dios nos va a juzgar a los pastores por cómo se la fuimos entregando a las generaciones. Por eso es que Pablo dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados por los que les enseñaron el evangelio. Para ser siervo de Dios es importante conocer la voluntad de Dios en su palabra y ser un estudiante perpetuo de la Biblia sin nunca poder graduarse. A perpetuidad estudiante, a perpetuidad siervo del Señor, estudiando la palabra, lo que esa palabra diga. Y fíjense, para ir terminando, algo también importante de ser siervo de Dios es que uno tiene que escudriñar su vida cristiana y hacerse esa pregunta que Pablo dice en el verso 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ninguno. ¿O ustedes están bien orgullosos de la vida que llevaban antes, sin Cristo? ¿Quién se siente orgulloso aquí de las picardías que hacía? Levante la mano. Ay, yo hice las peores picardías de la gran comisión. Vieran cómo fui yo, ¿verdad? Vergüenza le debería de dar levantar la mano o dar la cara. O si tú te acuerdas de todas las cosas que hiciste cuando no conocías a Cristo, vas a ver que no hay ni una sola en la que te puedes orgullecer. Solo tonteras hacíamos, esa es la verdad. Miren qué bonito ver a Giovanni, a su hijo, cantando acá. Le daba gracias a Dios por él. A él le gustaba Peter Gabriel y Genesis y Black Sabbath como a mí. A los dos ahí andábamos en eso, metidos, Giovanni y yo. Y nos prestábamos la música cuando estudiábamos allá. Así también ustedes anduvieron en muchas cosas. A unos todavía les ha de gustar el guaro y todo eso, pero el Espíritu Santo les ayuda a que eso no vayan. A algunos les gusta todavía meter las manos, robar. Bueno, el Señor está ahí para que las manos estén quietas. Mentir, estafar. No. Ya estuvo, eso ya pasó. Ya eso ya no más, se acabó. Ya estuvo. En ti hay un fruto que se llama santidad. Por eso Pablo dice, por eso él dice así. Miren qué bonito como dice él. Mas ahora, verso 22, ya estamos terminando. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Ahí está. Y como fin, ¿qué? Bueno, el que es siervo de Dios tiene como fruto una vida apartada del mal, del pecado. Y el fin de él es la vida eterna que Dios le ha dado. De manera, hermanos, genuinamente andando libres del pecado. Uno, ¿por qué dijimos? Porque somos siervos de la justicia. Dos, porque somos siervos de Dios. Y tres, ¿cómo? Ya ven, tienen la chepia, poseemos la vida eterna. ¿Qué significa que tú y yo poseemos la vida eterna? Que cuando tú y yo vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios y la gente nos mira, ya estamos viviendo aquí la vida eterna. La vida eterna se caracteriza por el amor, por el perdón, se caracteriza por dejar lo malo y buscar lo bueno. Se caracteriza por ser sufrido en esta vida a fin de agradarle a Dios en todo. Si tú vives así, ahora
Ya tienes y ya estás viviendo la vida eterna. Por eso Pablo termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que podemos concluir esta noche diciendo, Dios nos ha puesto en una nueva vida a todos. En esa nueva vida puede que hayan lágrimas y espinas, sí, van a haber. Pero esa nueva vida ha superado las lágrimas y las espinas en el gozo de estar en Cristo, en disfrutar lo que Dios nos ha dado ahora como nueva vida. En que aunque el pecado nos va a continuar queriendo jalar para hacernos sentir miserables, tenemos el poder en Cristo para siempre decirle a Él, no Señor, usted no manda más aquí. Y aunque tu cuerpo se revuelva dentro de que quiere y la tentación a veces no hayas para dónde agarrar, arrodíatele al Señor Jesucristo, porque Él te ha dado el poder para poder vencer cualquier tentación en tu vida, cualquier mandato del viejo hombre. Termino con esta anécdota. Pues un día un hombre estaba en el ejército y un general le hacía la vida a cuadritos. Anda, tráeme agua en este sartén de colar agua. Y lo mandaba allá en uno de esos sartenes que limpian ustedes los frijoles para que bote el sucio abajo. Ahora lustrame estas botas que quiero que brillen como el sol, las botas. Ahora limpia el piso, quiero que sea brillante como un diamante. Y aquel soldado sufría bajo ese hombre. Pues un día no apareció el soldado y el general salió a caminar. ¿A dónde está el fulanito que yo hacía como quería siempre? Y ahora estaba al otro lado de un muro, medio muro así. Y el general lo mira. ¡Ey, soldadito, ven para acá!, le dice. Vení otra vez a hacer lo que te dije. Da, tráeme agua en este pascón, le dice. Vení, lustrame los zapatos. Vení, haceme aquí y limpiame el piso. Y el soldadito se le cuadró desde el otro lado y le dice, hágalo usted ahora, que aquí manda otro en este lado. Así se le dice al pecado. Aunque tú me pidas, aunque tú me mandes desde ese lado, aquí manda otro. Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por esa vida. Disfrútenla. Sean felices en esa vida. Vívanla al máximo. Vívanla con toda la esperanza. Porque ustedes son nuevos en Cristo. Ustedes andan en una vida nueva que los demás no conocen. Esta sociedad tiene que ver que es verdad la vida eterna en uno. Y al que ignora esos hechos hay que irlo enseñando y diciéndole, tienes que entenderlo, que Dios ha hecho una nueva vida en ti. Tal vez hoy no lo entienda, sí, pero sigamos con Él hasta que lo entienda un día. Porque ya tiene esa vida y tarde que temprano va a florecer en esa persona. Pero sigamos adelante con ellas. Adelante. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta noche y por mis hermanos. Te agradecemos profundamente, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque sinceramente nosotros tenemos una nueva vida, Padre. Una nueva vida en la que es cierto que la realidad del pecado siempre va a estar ahí, Señor. Uno quisiera que eso se muriera y se fuera a no sé a dónde. Lo cierto es que está con nosotros ahí, pero tú nos has librado del poder del pecado en Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos siervos tuyos, Señor, y de la justicia. Ayúdanos a morir todos los días siempre. Aquellas cosas que nos pervierten el corazón y los pensamientos, ayúdanos a morir, Señor. Danos la fortaleza para apartarnos de ellas cada día.
a salir corriendo cada día de ellas, porque cada día este mundo no nos ofrece nada bueno, Padre. Pero tú nos dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, tú has vencido al mundo. Somos victoriosos en ti, Padre. Y tenemos todo el poder para vencer el pecado y la tentación en todo momento y en todo lugar. Por tu gracia. Gracias, Señor nuestro, con todo corazón, por todos estos hermanos que oyen tu palabra y que en ella encuentran la esperanza y la respuesta de lo que buscan. Te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.